Y para hablar de este tema y de otras cosas más, quiero saludar a Tamoa Calzadilla. Ella está con nosotros. Tamoa, bienvenida. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Tamoa es periodista, fue jefe de investigación del diario Últimas Noticias y recientemente, y esto es algo que quiero compartir con ustedes, ella y otra periodista venezolana, Laura Weffer, fueron distinguidas con una mención especial del premio María Murs Cabot por una investigación realizada realmente por dos. Se les da esta mención por dos trabajos particulares. Uno que realizó Laura Weffer y fue denominado Lo que hay detrás de las guarimbas. Fue un trabajo censurado en el diario Últimas Noticias, no salió al aire y fue la razón por la cual Tamoa Calzadilla posteriormente renunció a ser jefa de la unidad de investigación. Pero también se les premió por el último trabajo, creo yo, que se presentó en esta unidad de investigación estando Tamoa, que fue un video donde se demostraba de alguna manera cómo funcionarios del SEBIN estaban involucrados en la muerte del estudiante Basilda Costa y de Juancho Montoya, cuando aquel 12 de febrero de hace unos meses atrás comenzaron las protestas en Venezuela. Tamoa, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. La censura en Venezuela es una realidad. Sí. Es una realidad, la compañera hacía un buen resumen, no solamente la falta de papel periódico, que hizo que los periódicos se pusieran muy flaquitos y las investigaciones y los trabajos de los periodistas se vieran sumamente reducidos, las presiones y las agresiones directas contra los periodistas que empezaron hace ya un rato. Hace 5 años, por ejemplo, le cayeron a golpes y partieron tabiques de periodistas de la cadena Capriles y fue una agresión que quedó absolutamente impune. Y así pues vemos robos de equipos. David Mari, fotógrafo independiente, hacía un trabajo para ABC, por ejemplo, y el director de Ramo Verde se apropió de su cámara fotográfica, de todo su equipo fotográfico y no se lo devolvió. Robos directamente de los funcionarios en la calle, a los reporteros que están haciendo con teléfonos, bombas lacrimógenas contra reporteros, agresiones físicas y una agresión un poco más silenciosa pero más dura, que es la censura, la compra de medios y la censura directa hoy contra Nitu Pérez Osuna. Y bueno, me solidarizo con ella y con todos los compañeros que están viviendo esto, porque Idania, hay gente que no tiene la voz de Nitu Pérez Osuna y de otras personas y están viviendo la censura en sus medios y están viviendo la autocensura que se aplica una vez que se compra el medio o se vende. Los periodistas que están adentro empiezan algunos a ver cómo hacemos para complacer a este nuevo dueño y conservar puestos de trabajo o puestos de lucha. Y lo que está pasando de verdad es que la gente en Venezuela se está quedando sin información. Está buscando el Twitter, está buscando a los periodistas en otras partes, los está buscando ustedes que desaparecieron de las las cableras venezolanas y los buscan en la web. Y resulta que cuando hay un problema y la gente se quiere informar, también los tumban de la web. Lo que se está viviendo es, bueno, unos días muy negros de verdad en Venezuela, que empezó con el oscurantismo del acceso a la información oficial. Los periodistas no podemos ir a solicitar una entrevista a un funcionario, solicitar las cifras de muerte, todo es extraoficial, todo tenemos que buscarlo por los caminos verdes y aún así después nos hacen un procedimiento administrativo penal. En el caso de Teodoro Pekov, no me cansaré de decir, Teodoro Pekov, el director de Tal Cual, debe presentarse semanalmente en un tribunal a sus 80 años por una medida que le aplicó Diosdado Cabello. Fue al tribunal a demandar a un columnista que tuvo que salir del país y es Teodoro quien tiene que pagar esa pena. Entonces todo esto hace un cóctel terrible para lo que está pasando en Venezuela con respecto a la libertad de informar, libertad de prensa, para algunos periodistas libertad de trabajar y bueno, y sobre todo el derecho de estar informado, que también a nosotros nos toca, no sabemos dónde ir a buscar información. Ahora, dentro de todo ese panorama que describe Tamoa Calzadilla, tomar la decisión de renunciar a un medio de comunicación sabiendo que hay tan pocos otros a dónde ir a trabajar, no es fácil. No, no es fácil. ¿Qué te llevó a renunciar a Últimas Noticias después de tantos años en esa unidad de investigación que además tantos trabajos importantes, impecables por calificarlos de alguna manera, presentó a los venezolanos? Sí, como digo, cada uno tiene como una raya amarilla. Y la mía llegó en el momento en que Laura Weffer, una de las reporteras que yo tenía a cargo, éramos 8 y yo era la jefa 9 personas,
hace un trabajo que dentro de todo periodísticamente era muy lindo porque escuchábamos las voces de todos los que estaban en las protestas de Chacao, incluyendo efectivos de la Guardia Nacional. Ella buscó esas voces y estos efectivos le decían, tampoco queremos estar aquí, mi mamá también hace colas inmensas para comprar cosas allá en Maracaibo donde vive. Entonces, esta serie de cosas no gustaron a esa nueva gerencia de la cadena Capriles. En ese momento estaba... Creo que vale la pena. Claro, hay que decirle a nuestra teleaudiencia que Últimas Noticias fue, que era el diario con mayor tiraje en Venezuela, llegaba a todos los estratos y ese diario fue comprado de la noche a la mañana y hasta el sol de hoy creo que todavía no se sabe quién ciertamente lo compró. Así es. Y después de esa compra, la línea editorial se vuelca completamente a hacer propaganda oficial. De hecho, se ha convertido como una especie de vocería del madurismo o de la presidencia. Todos los títulos tienen al presidente o al ministro. O sea, se convirtió en un órgano oficial de la presidencia de la República. En este marco, en este nuevo orden de línea editorial, pues se nos pide que a los guarimbas, se les llama guarimbas, no manifestaciones ni protestas, se condena. No se les llama manifestantes a los muchachos que estaban manifestando. Con todas estas pautas, yo discutí con Eleazar Díaz Rangel, que era el director, y pues no pude negociar. Allí no hubo negociación posible. Le dije que yo no iba a cumplir ni iba a manipular. Había que decir, juro que a estos muchachos los estaban financiando. Yo me negué a todo eso. Hubo una discusión muy fuerte, sobre todo de principios. Me decía, sí lo puedes hacer. Y yo le dije, yo no voy a hacer eso. Y allí sentí que llegó mi raya amarilla. Yo dije, yo después de esto prefiero no comer o ver cómo hago para conseguir un trabajo, pero yo aquí no voy a seguir. De hecho, entregué mi carta y le dije, usted necesita una persona que sepa de propaganda oficial, no de periodismo. Y así me despedí. No podía dormir después de eso. Y conseguí trabajo rápido. Tamoa hoy en día trabaja con el periodista venezolano Nelson Bocaranda en Runrunes. Runrun.es es un portal donde estamos haciendo investigación. Al principio comenzó como la página de su columna, que refleja sus columnas, opiniones, y ahora estamos haciendo investigación. Y dentro de poco ya tendremos no pocos enemigos en el gobierno. No, seguramente que ya los tiene. No creo que sea dentro de poco. Recientemente tuve la oportunidad de compartir con Tamoa Calzadilla y con otra colega venezolana, Elsie Berrueta, en un foro sobre libertad de expresión. Y en esa oportunidad, Tamoa hizo una presentación en relación al guión que se ha establecido en Venezuela en base a lo que es la compra de medios de comunicación. Últimas Noticias, la cadena de televisión Globovisión, ahora el diario El Universal recientemente, y todo pareciera establecer un patrón determinado. ¿Cuál es ese patrón? El patrón es que comienza todo con un rumor. Es un rumor, ahí está la ruta hacia la censura. Es un rumor que se niega, en principio los dueños siempre niegan que la venta es posible, que no está en venta el diario o el canal. Hay algunos, esto hay que decir que todas las líneas editoriales pasaron de opositoras, son en principio opositoras, o son equilibradas, pero como el caso de Últimas Noticias, llega a muchísimo público, llega a los estratos incluso más bajos de la población. Luego comienza estos rumores, los dueños niegan los rumores. Mientras tanto, se están dando unas negociaciones fuera del país. En el caso del Universal, por ejemplo, fue en España, alguna en Panamá. En el caso de Últimas Noticias, Londres. Aquí están los tweets que salían, por ejemplo, con la venta de Globovisión. En el caso de nosotros, en la cadena Capriles fue Idania, que ya le he dicho que nos quitó el sueño esa noche de mayo. Allí está el tuit de Idania de 2013, 30 de mayo de 2013. Con estos tweets nos ponemos en alerta y comenzamos a hacer preguntas a los periodistas y, como decía, siempre se niegan hasta que un buen día se concreta la venta, se le informa a través de asambleas a los reporteros. En esas asambleas se promete que nada va a cambiar, que vamos a hacer más y mejor periodismo, que vamos a tener mejores condiciones, y nada de esto se cumple. Comienzan
comienza la censura y la autocensura, a protegerse, quiénes son los nuevos dueños. Allí están, pusimos unos vouchers de compra, en el caso de Globovisión, 160 millones de dólares, en el caso de Cadena Capriles, 180. Estas son cifras que dan aproximadas, nunca las logramos comprobar porque no hay un papel, no hay un documento nunca que nos diga, estos son los compradores y este es el monto oficial. En el caso de los compradores, bueno, usan unas mamparas, puede ser, unas empresas que en realidad se comprueba muy pronto que son de maletín, que incluso los dueños empiezan a decir, epa, pero esa es mi empresa, se llama así, pero yo no compré ese periódico, o sea, unas operaciones bastante oscuras, y allá están los comunicados que finalmente emiten los dueños salientes para decir que este consorcio fue quien compró esta unidad informativa, esta casa editorial. La reunión con los empleados, que ahí tenemos fotos de los tres, la de la izquierda es Globovisión, la de abajo es la reunión que tuvimos con David de Limas, yo estaba en la reunión de abajo, en la que ese señor habló muy mal de los periodistas y de lo que venía a hacer en la cadena Capriles. Dice que los periodistas son unas personas que suelen servir como una especie de amos y que en este caso el amo era él o lo que él representaba. Se negó en esa reunión a decirnos quiénes eran los verdaderos dueños. Se acogen a unas cláusulas de confidencialidad, eso es muy importante en los tres casos. Bueno, en Globovisión, si es la gente de la vitalicia, que da la cara. Son gente que no tiene preparación ni ninguna experiencia en medios de comunicación, son personas que enseguida comienzan a dejar ver su lado rojito, su complacencia ante el poder, comienzan a renunciar periodistas. Y bueno, en el caso de, creo que al final de esa infografía están todas las renuncias que en el caso de la cadena Capriles, al final, abajo, están todas las renuncias. En el caso de nosotros van más de 35 periodistas. En el caso del Universal comenzaron por los columnistas. Eso ha marcado una diferencia. El Universal empezaron por los columnistas y la opinión. Sí. Ahora, en todos los casos se ha cumplido digamos, este guión que ha podido definirse, determinarse. Sí, se ve que es un guión, salvo algunas diferencias. Por ejemplo, esta que nombraba, en el caso del Universal comenzaron por los columnistas. Sí. En el caso de la cadena Capriles, de Últimas Noticias del Mundo, no fue tan así. Comenzaron los periodistas, o comenzamos, me incluyo, a ser despedidos o renunciar. En el caso de Globovisión, siempre Gorrín y compañía dieron la cara y dijeron, somos los dueños. Sí. Por cierto, uno de los dueños, bastante conocido por un caso de corrupción, incluso dentro de todo lo que fue la investigación de Danilo Anderson. Son personas que nadie los conocía como operadores de medios, que han hecho mucho dinero y tienen muy buena posición en estos últimos 15 años de gobierno del chavismo, y de repente aparecen como dueños de los medios. Esa ha sido diferente al caso del Universal y de Últimas Noticias, que han buscado estas mamparas fuera de Venezuela, con consorcios extranjeros, para parar un poco los comentarios, que bueno, creo que no han parado mucho. Esta es una larga guerra del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro en contra de medios y de periodistas. Sí. Se habla de una hegemonía comunicacional de la cual ya pues prácticamente nadie tiene dudas. La mayor parte de los medios en Venezuela, con muy pocas excepciones, están en manos de afectos a la revolución bolivariana, y se trata de difundir un solo mensaje, una sola voz. El drama para la revolución bolivariana es que, a pesar de tener medios, a pesar de tener canales, estaciones de radio, diarios, periodistas, no logra llegar con ese mensaje a la mayoría del pueblo venezolano. No tiene voces creíbles, es decir, es una guerra que va aplanando porque no hay medios independientes prácticamente en Venezuela en este momento, pero no ganan ellos. No ganan en el caso, perdón, de Tevez, que es lo que sustituye a RCTV. A Radio Caracas Televisión. No logra tener audiencia, no logra levantar. Y es una pérdida de dinero para el Estado y para todos. Y cuando ellos han hecho medios como Correo del Orinoco, como algunos otros medios, incluso hay uno que regalan, pues no tiene la pegada suficiente porque la gente está comprando y sabe que está comprando propaganda oficial. Cuando la gente quiere informarse de verdad qué está pasando o qué voces críticas puede haber, pues va a los medios críticos. De hecho, ellos abrieron Aporrea.org,
que es un medio que respalda, digamos, a lo que es el chavismo y a la revolución, pero se ha vuelto muy crítico. Sí. Y porque el propio chavista, que todavía quedan algunos y hace su cola y cree que la cola es por la guerra económica, realmente se lo creen, BTV, las 24 horas del día, que es un canal de propaganda oficial, que no es el canal de todos los venezolanos. La gente busca informarse fuera de esos canales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La gente ávida de información va a buscar los otros. Cuando se da cuenta que lo que vende es propaganda oficial, pues deja de verlos. Claro. Y una última pregunta. En medio de toda esta circunstancia de la cual hemos hablado y la cual describes, ¿qué significa para periodistas venezolanos como Laura Wefer o tú, Tamoa Calzadilla, esta mención especial de un premio como el María Moore Cabot, que es de tanto prestigio internacional, de tanta importancia? Mira, significa para mí primero un alivio de que volteen a ver a Venezuela. Yo creo que es un premio para Venezuela. Consiguieron en nosotras pues unas figuras para decir lo que hace el periodismo venezolano, pero yo no estoy sola. En Venezuela estamos muchos periodistas luchando, muchos periodistas diciendo las cosas como son, con consecuencias. No es sencillo, pero yo creo que es una forma de decir un espaldarazo a lo que está pasando allá en Venezuela y a que todavía quedan periodistas que quieran decir la verdad, que sigan sus principios. Ellos son los mismos que reconocieron a Giovanni Sánchez, por ejemplo. Sí, claro. Ellos han reconocido a Teodoro Pekov, ¿no? Lo entrega la Universidad de Columbia en Nueva York. En la Universidad de Columbia, que voltea, bueno, con un jurado que conoce también un poco bien Latinoamérica. Yo lo siento como un espaldarazo para Venezuela y para el periodismo venezolano, y todo lo que es las voces críticas que están acallando por un lado es una forma de ponerle el foco, y estoy muy, muy agradecida por eso, porque no solamente mi nombre y el de Laura, es periodistas venezolanas que son reconocidas. Quiero agradecer a Tamoa Calzadilla el que haya estado con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24 y compartir con nuestra teleaudiencia la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela en relación a los medios de comunicación y el periodismo. Tamoa, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar en esta casa que tanto nos ha apoyado, por cierto. Gracias.